Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar nuestra lección 25. La lección 25 tiene que ver con la salvación y vamos a estar precisamente hablando de estos aspectos. Quiero compartirles un PowerPoint que nos va a ayudar para guiarnos en la lección. Tenemos el PowerPoint y vamos a estar tratando la soteriología, la doctrina de la salvación, y vamos a hablar del proceso de la conversión, vamos a hablar de la justificación del pecador, la santificación y la perseverancia final. Esos son los aspectos que vamos a estar tratando. Y entonces, lo primero que obviamente hacemos es siempre definir un poquito ahí de qué estamos hablando. La soteriología es la doctrina de la salvación. Esta normalmente incluye dos aspectos fundamentales: la obra de Cristo y la salvación desde la experiencia humana, como es presentada en la Biblia. En este caso nosotros no vamos a tratar el primer aspecto, la obra de Cristo, porque ya lo tratamos cuando hablamos sobre Cristo en general, y entonces hablamos de su obra y de su persona. Entonces, por eso no vamos a estar tratando aquí precisamente esta obra de Cristo. Y entonces vamos a hablar del proceso de la salvación. Lo primero que tenemos que decir acerca del proceso de la salvación es que la salvación de ningún ser humano, como lo presenta la Biblia, la salvación de ningún ser humano se da en el vacío. O sea, siempre la salvación del ser humano, según la Biblia, tiene que ver con el hecho de que Dios está llamando a las personas, las está moviendo en las distintas circunstancias de la vida para que esas personas puedan tener un acercamiento con Dios, con Cristo, que puedan encontrarse con Cristo. A veces son las circunstancias, a veces son situaciones distintas, el testimonio de algún hermano, y Dios está moviendo, Dios está despertando un interés espiritual, y eso le llamamos regeneración. El concepto de regeneración, entonces, para nosotros tenemos que decir que el hombre tiene dos pasos: el arrepentimiento por el que se aborrece y abandona el pecado, y la fe por el que se recibe a Cristo. Ello quiere decir que nadie puede convertirse sin que Dios le haya vivificado. O sea, porque la regeneración es lo que implica que Dios vivifica el aspecto moral del ser humano, despertando y convenciendo de pecado y de la necesidad de salvación. Entonces estamos hablando de eso, de ese acto divino por el cual Dios está moviendo a la persona a creer. Es el acto divino por el que la disposición dominante de nuestra alma es hecha santa y por el cual, empleando la verdad como medio, es asegurado el primer ejercicio santo de tal disposición. Y este primer ejercicio santo, cuando una persona es regenerada, se da cuenta que estaba mal y se arrepiente. Entonces este es el aspecto importante. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento se habla precisamente de esta situación. Entonces nosotros nos daremos cuenta de que el comienzo de la nueva vida de la persona es aquello que llamamos regeneración. Tiene dos momentos o aspectos: la regeneración o comienzo de una nueva vida dentro del ser, y el nuevo nacimiento. Cuando Dios ha regenerado a la persona, entonces la persona está lista para nacer de nuevo. Una de las cosas que tenemos que decir que la regeneración, cuando Dios está actuando en la vida de una persona, la regeneración suele ser espontánea, instantánea, porque el Espíritu Santo implanta en la vida de la persona este nuevo nacimiento, este nuevo principio de vida, y eso siempre suele parecer instantáneo, por lo menos para nosotros. Pero Dios ha estado seguramente actuando de distintas maneras. Dios está haciendo una preparación espiritual. También es radical en el sentido de que la persona cambie su perspectiva de cómo iba en la vida a algo radicalmente nuevo.
porque es un cambio total en el estado del hombre, ya que toda dinámica moral y espiritual de sus facultades se ve afectada por la nueva vida. Entonces, debemos recordar que tanto lo moral como lo espiritual se ve afectado por precisamente esta regeneración. Y entonces, Dios cambia los aspectos de las personas. Normalmente nosotros decimos que ese cambio se produce en el corazón. Entonces, lo primero que tenemos es el asunto de la regeneración espiritual. Para que una persona se convierta, Dios tiene que actuar en su vida. Dios tiene que tocarle a veces porque alguien le dio el testimonio de fe y la persona lo considera. Dios utiliza el testimonio, alguien le dio una Biblia y la persona la lee y se da cuenta de que su vida va mal. A veces son las circunstancias que lo llevan a ver que no va por el buen camino. Y entonces, hablamos de la regeneración. Una cosa importante acerca de la regeneración es que la regeneración no se produce por herencia. O sea, si usted es creyente, eso no quiere decir que su hijo sea creyente. Usted puede ser regenerado, pero su hijo tiene que ser regenerado porque Dios actúa en su vida. O sea, no es algo que heredamos. En Juan 1:12 dice eso, que Dios, dice Juan, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino niño. Entonces, no se produce por herencia, nadie puede heredar la regeneración. También tampoco no es algo que la gente decida hacer por sí sola. Las cosas espirituales son cosas que normalmente vienen de Dios. No hay una raza o familia de personas regeneradas o una civilización regenerada, ni siquiera una religión regenerada. Eso es algo que Dios hace en las personas. Tampoco es un producto del esfuerzo humano. Finalmente, la causa y el agente de la regeneración es el Espíritu Santo que está actuando en la vida de las personas. Jesús le dijo a Nicodemo precisamente eso. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús le dijo a Nicodemo que solamente lo que Dios regenera puede ¿cómo se llama? Ser salvo. Y obviamente tenemos el asunto del proceso, hablando del proceso de la conversión, tenemos que el asunto, después de la regeneración, lo que viene es el arrepentimiento. Normalmente hablamos del arrepentimiento, en algunos lugares de la Biblia se toma la fe como conjunto con el arrepentimiento, pero hablamos del arrepentimiento como ese elemento mental donde la persona se da cuenta y repudia el pecado. Entonces el arrepentimiento es el cambio voluntario producido en el interior del pecador, por el cual, reconociendo sus culpas, las aborrece y busca el perdón, la pureza moral y el cambio de conducta. Y entonces, obviamente, eso incluye un elemento mental. Cambia su punto de vista acerca de la santidad de Dios y de la maldad del pecado. Hay un elemento emocional por el que cambian los sentimientos hacia el pecado. Ya el pecado como que, oye, como que eso no me agrada tanto, no me cae. Hasta producir un pesar. Hay un elemento de la voluntad por el cual cambiamos nuestros propósitos y planes de conducta. Implica una media vuelta, dando la espalda al pecado. Por eso luego también le llamamos, a todo el proceso le llamamos conversión. Y tenemos que recordar que finalmente la gente que está actuando y que está causando este arrepentimiento es el Espíritu Santo. Él es el agente tanto de la regeneración como del arrepentimiento. El que nos impulsa a esto es el Espíritu Santo. Otro elemento importante es la fe, porque nos hablamos de arrepentimiento y fe.
obviamente tomamos el punto de la regeneración para decir que es algo que Dios está preparando a la gente para el arrepentimiento y la fe. La fe podemos definirla diciendo que es la adhesión personal a la persona de Cristo. O sea, la fe es la confianza y la dependencia de Cristo, basada en la convicción de la fidelidad de Dios a sus promesas e infundida en el corazón por el Espíritu Santo. Hay muchos textos en la Biblia que nos dicen que creamos en Jesucristo como único Señor y Salvador. En el Nuevo Testamento, seguramente ustedes han leído una multitud de esos textos. Y sabemos que la fe, el objeto de nuestra fe es Jesucristo. Obviamente, la fe tiene un elemento de voluntad. O sea, tú decides creer en Jesucristo. Decides adherirte a Dios en Cristo, en virtud del don soberano de la gracia, porque también la fe es un don de Dios. Fueron en Efesios 2:8. También tiene un factor afectivo emocional que implica la fidelidad. Y obviamente la fe no es una fe ciega, sin conocimiento, porque tú te tienes que, para creer, y en tu fe se fortalece al conocer y conocer más de Dios. Entonces, la fe, aunque hay pueda alguien clasificar distintos aspectos de la fe, tenemos que reconocer que la fe es la adhesión a Jesucristo de manera voluntaria y con fidelidad. Ya sabemos que en el sentido general el objeto de la fe es la revelación divina, como se contiene en las Sagradas Escrituras, pero en el sentido especial, la fe es necesaria, pero no justifica, sino conduce a la fe especial. Así que la fe es necesaria, pero si no crees directamente en Jesucristo, esta fe no justifica. Ahora tenemos que mencionar aquí en cuanto a la fe, el asunto de la fe y las obras. Déjenme. El asunto de la fe y las obras. Una cosa que queda claro por Efesios 2:10, es que la fe te debe llevar a realizar obras. Por ejemplo, ahí en Romanos 2:8 y 10 dice, porque sois salvos mediante la fe, no por obras. Y luego más adelante dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que no somos salvos por obras, sino para hacer la voluntad de Dios. Y obviamente si alguien pregunta, bueno, ¿y la fe puede aumentar? Sí, la fe puede aumentar. ¿Por qué? Porque entre más te aferras a Cristo, entre más dependes de Él, tu fe no puede ser la misma fe que tenías cuando empezaste a creer en Jesucristo. Tiene que crecer con el tiempo. Bueno, después del proceso de la conversión tenemos el asunto de la justificación. Una cosa que es clara en la carta a los romanos es que la justificación es por medio de la fe. Ya hemos hablado de la fe y que la fe que justifica es aquella que nos lleva a Jesucristo. Y obviamente, cuando hablamos de la justificación, tenemos que decir que es el acto judicial de Dios por el que en virtud de la obra de Cristo, al que el pecador está unido por fe, Dios declara que el pecador ya no está expuesto a la pena que la ley sanciona, sino que lo restaura a su favor y amistad. Por tanto, la justificación consiste en declarar justo al pecador, imputándole Dios la justicia de Cristo. Obviamente, también la justificación nos va a llevar a la santificación, que es hacer justo al pecador. Dios no solamente lo declara, sino que también lo hace. ¿Por qué? Porque lo introduce en un proceso de santificación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir. Y definimos la justificación en ese sentido. Entonces, tenemos que decir que la justificación tiene un perdón del pasado, tiene una aceptación del presente, entonces, y una posición frente al futuro. La justificación no se reduce al perdón de los pecados,
ni a una declaración pasajera de aceptación favorable, sino que es la posición estable. Un estado en el que no cambia jamás, ya que la justificación no se basa en la expiación personal del pasado, ni en la firmeza de nuestra voluntad para perseverar en el futuro, sino en la imputación de la justicia de Cristo. O sea, nuestra justificación se basa en la justicia de Cristo. Ahora, cuando hablamos de qué tipo de justificación, tenemos que reconocer que la justificación se basa en la obra de Cristo. Todos, cuando leemos Romanos vez tras vez, nos damos cuenta que somos justificados por la fe. Y al ser justificados por la fe, tenemos una reconciliación para con Dios. Así que no estamos, la naturaleza de nuestra justificación se basa en la obra de Cristo. La justificación siempre nos va a llevar a una relación con Dios. La justificación siempre será por fe. La justificación siempre llevará a la persona a separarse del pecado. Así que basándose en nuestra justificación en la perfectísima justicia de Cristo, se comprende que el perdón de nuestros pecados sea total, que nuestra justificación sea irreversible, que todo intento de añadir algo, obras, méritos, sacrificios, a la obra de Cristo perfecta de una vez para siempre, sea obviamente un insulto a la gracia y obviamente algo terrible, porque las personas terminan haciendo estas cosas. ¿Qué relaciones hay? Bueno, terminan más bien en las obras que en la fe. ¿Qué relaciones hay, por ejemplo, entre la justificación y la santificación? Bueno, yo ya había comentado hace rato, Pablo, describiendo la justicia de Dios en la carta a los Romanos, empieza hablando de que todos los seres humanos son pecadores. Luego dice que la justificación es por la fe. Después dice que los justificados tienen una nueva vida para vivir en santidad. Y Romanos 8 habla de precisamente esta justificación, esta conexión de la justificación con la santificación, que sería una de las primeras, que los justificados viven por el Espíritu y no por la carne. Obviamente la justificación tiene relación con la fe, que también sería... Tenemos que recordar que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y que somos justificados por medio de la fe. O sea, el mismo acto que nos salva es el que nos justifica. Y entonces, no hay otra forma. La fe es dependencia de Dios, es dependencia de Cristo. Y no hay otra forma en que el ser humano pueda ser salvo, según la Biblia. Porque, como dice Pablo, Dios le dijo a Abraham, Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. De la misma manera se le cuenta a todos el haber creído en Jesucristo. No, el ser humano no puede hacer nada para justificarse ante Dios, ni siquiera para salvarse. Entonces, cuando hablamos de la justificación por medio de la fe, estamos hablando de que la justificación por medio de la fe nos lleva al hecho de que es sin méritos. O sea, cuando decimos, bueno, es que es una salvación sin méritos, una justificación sin méritos. Y que lo único que hace el hombre, que es creer, eso no es una obra. No hace nada, sino simplemente confiar en Dios. Seguramente habrá quienes piensen distinto, y bueno, pero la Nuevo Testamento enseña así. Una cosa que también tiene que ver la justificación es el hecho de a dónde va a parar la persona. En esta vida, la justificación por medio de la fe nos lleva a ser adoptados hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios. Es lo que leíamos allá en Juan. En Juan, que los que le recibieron, los que creen en su nombre, son declarados o tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si hay algo que hay que decir,
es que somos hijos de Dios. En Romanos 8, también Pablo llega a esa conclusión de que, bueno, entonces el creyente finalmente es, al ser justificado y al entrar en un proceso de santificación, también entiende que es adoptado hijo de Dios y que el Espíritu Santo le da testimonio de que es hijo de Dios. Entonces, cuando hablamos de la justificación y la adopción, solamente los justificados por medio de la fe son hijos de Dios. El que no es justificado por medio de la fe no puede ser hijo de Dios, aunque tenga rituales y todo eso. Porque a veces algunas religiones hacen a las personas cristianas a través de un ritual, pero no por medio de la fe en Jesucristo. Otro aspecto de lo que estamos tratando es en la soteriología sería la santificación que yo ya había mencionado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento no concibe, de ninguna manera concibe, que una persona sea creyente, pero que no sea un creyente que sigue a Cristo fielmente. Entonces, la santificación, tenemos que entender por la santificación como un proceso continuo de docilidad al Espíritu Santo, quien habiendo regenerado nuestro interior, mantiene y fortalece una intensa disposición de santidad inicial. Obviamente esto explica, según Romanos capítulo 8, que la persona vive según la voluntad de Dios, que la persona agrada a Dios. Que la persona, según Romanos 6, que la persona se somete a la justicia de Dios. Obviamente, Pablo, por ejemplo, acepta que el creyente tiene dos tendencias, una que la jala hacia el pecado y otra que lo jala hacia el espíritu. Pero eso, obviamente, el punto es que la persona tiene que procurar vivir en relación con el espíritu. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza de la santificación, tenemos que reconocer que es el Espíritu Santo quien, al regenerar, inicia este proceso de santificación. Cuando la persona se arrepiente de sus pecados, está rechazando el pecado y por lo tanto está iniciando una vida de santidad que no es perfecta al principio y que quizás nunca sea perfecta, pero que va aumentando, va mejorando. La santificación es el proceso de la vida divina en nosotros. Es el progreso de la vida divina en nosotros. Y la vida crece dentro y fuera. Entonces, simplemente lo que está dentro, ese arrepentimiento, se va notando en nuestros actos. Quizás haya personas que digan, no, pero es que yo no estoy creciendo espiritualmente como debiera. Sí, quizás no está creciendo espiritualmente como debiera. Pero tiene que reconocer que el crecimiento puede ser lento, dependiendo de usted y de las... Bueno, a veces algunas personas su actitud no es tan la mejor, pero sí pero es la única actitud que tienen, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué le hacemos? Una cosa que hay que también notar, que estoy hablando, veamos, aquí está la definición, naturaleza de la santificación, los medios de la santificación, no le había dado y no nos sabíamos. ¿Qué hay con los medios de la santificación? Yo creo que ya he mencionado yo algunos medios de la santificación. Hay por lo menos 4 asuntos devocionales que hace el creyente, que le ayudan en su santidad. Y quizás algunas personas no los toman muy en serio, pero son importantes porque la Biblia los menciona. Uno, la Biblia nos manda leer las Escrituras. Tienes que conocer las Escrituras. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios si no conoces cuál es la voluntad de Dios? Segundo, tienes que orar. Lectura de la Biblia, oración a Dios. La tercera es tienes que congregarte. La Biblia manda congregarse. Esas son las cosas que nos ayudan a ser santos. Leer la Biblia, orar, congregarte y lo tercero,
compartir el Evangelio. Compartir el Evangelio te hace responsable, porque tú tienes que darle un buen ejemplo a aquellas personas que les vas a hablar. Entonces, cuando pensamos precisamente en los medios de la santificación, son estas cosas que la Biblia manda al creyente. Entonces, obviamente el agente principal es el Espíritu Santo que actúa en nosotros, pero cuando hablamos de los medios subjetivos, ya dijimos, la palabra de Dios, la oración, la participación en los cultos, el compartir la palabra con otros, el compartir el testimonio, el testificar, la comunión con los creyentes que se da dentro del culto mayormente, y a veces en la vida cotidiana nos relacionamos con creyentes. Es muy importante. Entonces, esos son los medios. Y otro aspecto es que debemos recordar que finalmente la santificación te va a llevar, siempre te va a llevar a hacer cosas correctas. No concebimos personas que dicen ser santos, ser creyentes en Jesucristo y que andan por ahí haciendo cosas malas. Le dije el otro día a mi esposa, porque íbamos pasando un puente por aquí cerca, y una persona estaba en rojo y ¡zum! Se pasó el semáforo rojo, y atrás tenía un logo de esos que dicen Jesús con un pececito y cosas como esas. Y dices, bueno, yo le dije a mi esposa, yo por eso no le pongo etiquetas a mi coche, para que no sepan que soy creyente. Me daría una vergüenza terrible que las personas, que yo hiciera algo mal mientras voy conduciendo, y que las personas dijeran, ah, mira, es el hermanito. Porque decimos, ah, es el hermanito. Porque no concibimos, nadie concibe que un creyente haga cosas que denigren o cuestionen a Cristo. Las buenas obras son el resultado de nuestra fe, según Efesios 2:10. Y recordemos que las buenas obras son fruto de un corazón ya regenerado. Las buenas obras tienen buenos motivos y son necesarias. ¿Un inconverso puede hacer buenas obras? Sí. ¿Cuántos? Hay mucha gente que hacen buenas cosas. Pero muchas veces esas cosas buenas son por conveniencia. Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces las personas dicen, tienes que darle a la gente en relación con... Tienes que darle a la gente para que algún día la gente te dé a ti. O sea, y si no te dan, te vas a sentir frustrado. Es el punto de las buenas obras según Cristo. Tú das generosamente. Y si la gente te da generosamente, está bien. Y si no te da generosamente, bueno, eso tú no lo puedes determinar. Ay, les digo que me emociono hablando y se van quedando ahí las cosas. La purificación, que finalmente es lo último que vamos a ver de buenas obras. Tenemos que recordar que finalmente lo que se busca es que la vida cristiana sea pura. Que la vida cristiana se ajuste a la voluntad de Dios. Es lo que le llamamos pureza. No a ideas, ¿cómo se llama? Místico-mágicas, sino la purificación es algo que se da por hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando hablamos de la purificación, estamos hablando de que nos vamos integrando, empezamos a ser uno con Dios, o sea, nos unimos a sus caminos, actuamos con sencillez de mente, no hacemos las cosas por dobles propósitos, hacemos un frente común al mundo, los creyentes, junto con Dios, y eso es purificación. Bien, un aspecto más que tenemos que tratar, aquí está el aspecto más, la perseverancia final. Normalmente hablamos de la perseverancia de los santos, y ahí sí quiero anotar algunas cosas. No son muchas, para que no se me asusten. Ya. Este es el último aspecto. La perseverancia final, la perseverancia divina del creyente. Tenemos que recordar que
el creyente, cuando hablamos de la perseverancia, la perseverancia, el hecho de que los verdaderos creyentes que han nacido de nuevo a la vida terrena tengan asegurada la salvación final, depende de la preservación divina. Entonces, cuando hablamos de perseverancia divina del creyente, estamos hablando de la preservación. Cuando una persona ha creído en realidad en Jesucristo como único Señor y Salvador, esa persona tiene una relación con Dios. Y el Espíritu Santo está en su vida. Y el Espíritu Santo le va a preservar. Y estamos hablando precisamente de que la preservación divina no es otra cosa que la continua operación del Espíritu Santo en el creyente, por medio de la cual la obra de la gracia divina en el corazón del humano se lleva a cabo y llega a feliz término. La Biblia dice que nadie puede venir al Padre, en Juan 10, 27 al 29, si no es por medio de Jesucristo. Si nadie puede venir a Jesucristo si no es porque el Padre lo envió. Pero también la Escritura dice en Romanos 8, 35 al 40, al 39, que no podrá, nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, se habla de preservación. Y así hay varios textos en las Escrituras que hablan de esta preservación. Que Dios preserva al creyente. Eso es parte de la perseverancia. La perseverancia del creyente inicia porque Dios preserva a sus creyentes. Si es un verdadero creyente, Dios lo va a preservar. Puede ser que lo veas tambalearse, pero Dios lo va a levantar. Dios lo va a guiar a arrepentirse de donde se tambaleó. Lo va a regresar a su camino. Hay algunas pruebas de la perseverancia o de esta doctrina. En primer lugar, tenemos el hecho de que es el propósito de Dios. Según Romanos 8, 29 al 30, es el propósito de Dios que las personas lleguen a ser como Jesucristo. Que adquiramos el carácter de Jesucristo. Entonces, esto es que el Dios preserva o lleva al creyente a la perseverancia. Está en Romanos 8, del 29 al 30. Que aquellos que somos salvos, también tenemos el propósito de llegar a ser como Jesucristo. Por otro lado, también se habla en el Nuevo Testamento de la intercesión de Jesucristo por sus creyentes. En Hebreos 7, 25 se habla de esa mediación de Cristo por el creyente, que Él intercede por aquellos que son salvos. Y esta mediación es eficaz. Otro asunto que ayuda o que prueba la preservación, estamos hablando de la unión de los cristianos, de los creyentes con Cristo. La regeneración espiritual, la justificación, une estrechamente al cristiano con su Señor. Cuando el cristiano acepta que Jesucristo es su Señor y que Él es el que debe mandar en su vida, entonces va a perseverar en la fe. Hasta el final. No va a tener problema. Y el otro aspecto es la seguridad de la salvación. Quizás ese sea uno de los aspectos más importantes. La seguridad de la salvación del creyente es una verdad escritural que consideraremos en la lección siguiente o en el aspecto siguiente, pero es parte de las cosas que prueban. Y entonces, ¿qué hay con la seguridad de la salvación? En primer lugar, tenemos que reconocer que en el Nuevo Testamento se habla de esta seguridad de la salvación. En Juan 6:37, Jesucristo dice que Él no echa fuera a nadie que va a buscarle y que Él da vida eterna. Así que no deja que nadie se pierda, 39, y que Él da vida eterna. En Juan 10:14,
Él dice que sus ovejas le conocen y Él las conoce. Entonces hay seguridad de la salvación. En Romanos 8, 16 al 17. Y Pablo dice que el testimonio da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y que somos hijos, somos herederos de la vida eterna. Entonces, ¿cómo es que estamos seguros de nuestra salvación? Es por el testimonio que Dios nos da. O como Él dice, ¿qué nos puede separar del amor de Dios según en Romanos 8, del 37 al 39? Nada. Entonces la seguridad de la salvación está garantizada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo señala. Un aspecto más que tenemos que señalar aquí es la glorificación y la consumación. Una cosa que muchas veces no consideramos, y hablamos de la salvación como algo aquí temporal, no. La salvación, según el Nuevo Testamento, no termina hasta que, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, él dice que hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, la salvación, la doctrina de la salvación es algo que tiene que ver con toda la vida del creyente. Mientras vivas aquí y el día que llegues al cielo, el Espíritu Santo es la garantía de que eres salvo, es hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, la redención de la posesión adquirida significa que hasta el día en que Cristo venga y seamos resucitados o vayamos a su presencia porque estamos todavía vivos, entonces, cuando llegue la consumación, la glorificación y consumación de la salvación, se llevará a cabo precisamente esta salvación. Y perseveraremos hasta el fin. Y obviamente estamos hablando de que, bueno, esto tiene que ver más bien con las últimas cosas. Así que cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, que ya le hemos tratado antes, en ese momento estamos llegando a la glorificación o consumación de la salvación. O sea, el propósito de Dios es que toda la humanidad se salve. La providencia de Dios tiene que ver con llevar a la persona a la meta de Dios, y la meta de Dios es la salvación. Dios quiere que toda la humanidad sea salva. Entonces nosotros como ustedes seguramente recuerdan, vamos a ir al inicio, voy a ir al inicio otra vez, para volver a tener los temas. Hemos hablado del proceso de la conversión, hemos hablado de la justificación del pecador, de la santificación y de la perseverancia final. La doctrina de la salvación trata desde el momento en que Dios mueve a la persona a convertirse hasta que lo introduce en el cielo. Cuando seamos introducidos en el cielo, entonces en la función de toda esta doctrina que está revelada en la Biblia habrá terminado. Muchas gracias por su tiempo, hermanos. Yo les agradezco muchísimo a todos por estar con nosotros y por permitirnos estar aquí en este momento. Gracias. Pues muy amables. Vamos a terminar nuestra lección y nos estaremos viendo muy pronto. Dios les bendiga.